Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis cómodos? Me alegro porque no traigo palabras cómodas, así que por lo menos que estéis bien sentados. Como dijo Iván, Primera de Pedro, capítulo 2. Continuamos con la serie de predicaciones en Primera de Pedro. Hemos visto la primera parte del capítulo 2, en el cual, se nos ha hablado de los privilegios y las bendiciones del pueblo de Dios. La Biblia siempre lo hace así, siempre expresa maravillosas doctrinas que dicen cosas alucinantes acerca de lo que Dios nos ha dado y, acto seguido, en la segunda parte del capítulo, se habla de los deberes que nos corresponden a nosotros como creyentes, de las responsabilidades prácticas que emanan de esas doctrinas. Así que hoy tenemos un pasaje eminentemente práctico y, spoiler, eminentemente difícil. Vamos a leerlo lo primero de todo, si os parece. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 11, yo lo voy a leer en Reina Valera del 95. Si lo estás buscando en el móvil, te recomiendo que lo hagas en la misma versión y te será más fácil seguir la predicación. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, amados. Cuando iba al cole, teníamos un compañero al que llamábamos el Tocho. ¿Cómo os imagináis al Tocho? Pues sí, efectivamente, el Tocho tenía 12 años, pero medía 1,90 m y tenía un bigote que parecía hecho de velcro. Por eso le llamábamos el Tocho. Pedro se llamaba Simón, originalmente. Ese era el nombre de Simón. Y sin embargo, Jesús dijo, tú a partir de ahora eres Pedro, que Pedro significa piedra, pedrolo, roca, piedra. ¿Tú le pondrías ese mote a un tío blando? No, ¿verdad? Así que Pedro no era un cursi. Y sin embargo, empieza esta parte del pasaje con palabras muy tiernas. Amados, y yo os ruego. Así que agárrate que vienen curvas, porque lo que va a decir no te va a gustar. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí la palabra de Dios y ahora el intento de interpretar la palabra de Dios y por supuesto eres libre de ver si lo que estoy diciendo es así o no es así. Al principio del pasaje, Pedro ruega a sus lectores como a extranjeros y peregrinos. Se refiere a ellos como extranjeros y peregrinos. Ya en el capítulo 1 hablaba de los expatriados en la dispersión. Y en el versículo 8 y 9 decía, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro flipó en casa de Cornelio. Pedro, cuando fue enviado a casa de Cornelio y tuvo que predicar allí, alucinó con lo que estaba pasando. Para nosotros lo alucinante hoy en día es que un judío crea en Jesús. Pero en la época de Pedro lo alucinante era que un gentil creyese en Jesús. Y Pedro lo que les está diciendo es, en base a esta nueva nacionalidad que os ha sido otorgado, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo siempre que escucho esto, lo que me viene a la cabeza, pensando en los deseos carnales que batallan contra el alma, es el clásico sexo, drogas y rock and roll. Es como lo que me viene a la cabeza cuando pienso en los deseos carnales. Y yo no digo que eso no sean deseos carnales, pero creo que centrar el foco ahí hace que otros deseos carnales, que pueden ser mucho más sutiles, más tolerables, a veces incluso hasta mejor vistos, pasen desapercibidos. Esto es muy fariseo, ¿no? Colocar el listón en un lugar en el que por fuera, al menos, puedas saltarlo. Pero claro, si me pongo a pensar en deseos carnales, hay otros que inundan mi propio corazón. Pienso, por ejemplo, en la soberbia y el orgullo, que tienen realidades muy palpables en nuestro día a día, ¿no? En el individualismo extremo con el que todos vivimos, el egocentrismo, la autosuficiencia, el deseo desenfrenado de autoafirmación, la falta de humildad o la incapacidad para reconocer a Dios o para depender de Él, la avaricia o la codicia, ¿no? El amor al dinero o a las posesiones materiales es un pecado que está súper extendido en una sociedad como la nuestra. Se prioriza el éxito material por encima de todo lo demás, de tal manera que cualquier sacrificio vale. Y en general hay una ceguera muy considerable hacia las necesidades del que tengo enfrente. El consumismo desenfrenado no solo lo es de cosas materiales, también lo es de experiencias. Hay derroche de alimentos, falta de moderación en general, impulsada por un deseo de gratificación instantánea. La pereza, no necesariamente como inactividad total, sino más bien como una indolencia espiritual y moral, una falta de compromiso, una evasión de la responsabilidad personal y de la responsabilidad social. Dedicación excesiva a las actividades de ocio en las que soy yo el que recibe. La ira o el resentimiento, que son tan comunes hoy en día y que se manifiestan en cinismo, en crítica constante, en odio irracional hacia otros y en incapacidad absoluta para perdonar. O la envidia, estar constantemente comparando las vidas, las posesiones o los logros propios con los de los demás, alimentando así el resentimiento y el descontento con tu propia vida. Bueno, con eso me siento mucho más identificado a lo mejor. Pedro ruega a sus lectores, dado que tienes una vida nueva, una nacionalidad nueva, por favor, abstente de esto. Él lo dice así, mantén buena tu manera de vivir. A los primeros cristianos se les acusaba de cosas un poquito raras. Se les acusaba, por ejemplo, de canibalismo. Claro, acabamos de hablar de que nos íbamos a comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se les acusaba también de incesto. Nos llamamos hermanos unos a otros y luego nos casamos. Hoy en día esto ha sido bastante superado. El cristianismo está ampliamente extendido y todo el mundo sabe que no es eso. Pero aún así sigue habiendo críticas, ¿verdad? Siguen encontrando el lugar. ¿A quién no le han dicho? Eso es una secta, que lo único que quiere es tu dinero. O cosas por el estilo. La gente está mirando. Quieren saber si eres de verdad o no eres de verdad. A veces con una sed genuina, ¿no? Y sincera de algo distinto. Pero otras muchas deseando demostrarse a sí mismos que en realidad tú eres como todos los demás, si no incluso peor que los demás. Un saco de contradicciones, un hipócrita, alguien cuyos labios dicen una cosa
y cuyos actos hace en otra. Y no nos engañemos, muchas veces tienen toda la razón del mundo, porque la hipocresía es prima hermana del legalismo. Y mientras confundamos santidad con legalismo, nuestro testimonio solo será humo, ego disfrazado de piedad. Dios, a través de Pedro, nos llama a ser diferentes, pero diferentes de verdad, diferentes por dentro. Porque una vida de buenas obras es la mejor manera de refutar las calumnias y la ignorancia de aquellos que hablan mal de los cristianos. La conducta ejemplar actúa como un testimonio silencioso, pero muy poderoso, muy poderoso. Nosotros no somos de aquí, nosotros estamos fuera, como decía Iván, y por eso nuestra escala de valores tiene que ser distinta, tiene que ser otra. No estamos obligados a vivir esclavizados a lo mismo que los demás. No estás obligado a vivir esclavizado a las posesiones. No estás obligado a vivir esclavizado al estatus. No estás obligado a vivir esclavizado a la opinión de los demás. Y tal como dice el versículo 12, considerar vuestras buenas obras, vuestra diferencia, vuestra manera de ser distinta puede hacer que otros glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿A qué se refiere con esto del día de la visitación? Bueno, los comentaristas hablan de dos posibilidades. La primera de ellas es el día del juicio final o la segunda venida de Cristo. Estaríamos hablando de algo escatológico. Cuando finalmente todo salga a la luz y las intenciones del corazón queden al descubierto y todas las rodillas acaben dobladas delante de Jesús y la gente diga, no tenía excusa. Es cierto, Jesús, todo lo que tú decías. Esa es una posibilidad. Pero hay una segunda y es un tiempo de visitación para salvación durante la vida de las personas. Un tiempo en la vida de los incrédulos en el que Dios, a través del testimonio de las buenas obras de los cristianos, da la oportunidad de arrepentirse y da la oportunidad de creer. Alguien que ve la vida transformada de los creyentes y glorifica a Dios por su gracia salvadora y dice, lo quiero para mí, yo también lo quiero. Pero Pedro no va a parar aquí, va a dar una vuelta de tuerca más y nos va a pedir sumisión. Sumisión. La sumisión es un principio extremadamente inapropiado para nuestro tiempo. Hablar hoy día de sumisión es como decir una palabrota. No suena nada bien. Nos suena al arma que utilizan los listos para controlar a los tontos. A eso nos suena la sumisión. Y claro, ya lo decían en los anuncios de MediaMarkt. Yo no soy tonto. Yo no soy tonto. La sumisión a la autoridad es interpretada como una carga y, por supuesto, solo se acata por miedo o por coerción. Sin miedo y sin coerción no hay sumisión. Yo me someto a mi jefe porque me paga y necesito el dinero para vivir. Si no, ¿de qué me iba yo a someter a mi jefe? Yo me someto a algunas leyes porque si no, me meten en la cárcel. Si no, ¿de qué iba yo a pagar impuestos? Pero Pedro le está dando la vuelta y no está pidiendo la sumisión a la autoridad humana por estas razones, sino, versículo 13, por causa del Señor. Por causa del Señor. La sumisión a la autoridad legítima no es una carga, sino un ejercicio de libertad. Tú lo haces libremente, motivado por la obediencia a Dios. Dice el versículo 16, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad, como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El cristiano es libre, pero voluntariamente usa su libertad para servir a Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues con lo que Dios disponga. Versículo 17, 4 imperativos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahora, ¿es toda autoridad legítima? Entiendo que te quieras o que te sometas a una autoridad que es benevolente, pero ¿y a las malas?
cuando la autoridad es impuesta o exigida por la fuerza, cuando implica la pérdida de tu dignidad o de tu autoestima, incluso cuando lo que te pide es perjudicial o éticamente incorrecto. Y aquí, hermanos, es donde nos explota la cabeza, porque Pedro, y cito literalmente, dice, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sabéis que Pedro dictaba la carta y que había un tío que se llamaba Silvano que iba escribiendo la carta. Yo me imagino a Pedro así, dictando, y Silvano ahí, el pobre hombre, escribiendo, y que de repente dice esto y suelta la pluma a Silvano, levanta así la cabeza y dice, estás equivocado, ¿no, Pedro? ¿Estás diciendo lo que realmente estás diciendo? Claro, cuando Pedro habla de criados, se refiere a las personas que estaban en una condición de esclavitud doméstica en el Imperio Romano en el siglo I. Es importante que entendamos bien el contexto de esta esclavitud. En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que era muy diferente a la esclavitud que sale en las películas en la época del colonialismo, cuando la población negra era llevada a las plantaciones de algodón. Nada que ver. Los esclavos en el mundo romano suponían el 30% de la población del imperio, así que era algo tremendamente extendido. Y muchos de ellos no solo eran trabajadores manuales, además podían desempeñar roles de médicos, de administradores, de artesanos o de sirvientes domésticos. Algunos incluso podían ganar un salario y con ese salario podían llegar a comprar su libertad. Pero no nos engañemos, a pesar de las posibles oportunidades, legalmente eran considerados como propiedad de sus amos. Y estos tenían un poder considerable sobre ellos. Y sí, aquel poder incluía el castigo físico y sí, aquel poder incluía la muerte. Un amo podía cargarse a un siervo si lo consideraba oportuno. Imagina la vulnerabilidad de esta gente. Ellos eran propiedades, no tenían derechos. Al ser propiedades, nadie se refería a ellos, ni siquiera a las leyes. Y Pedro, y esto creo que es importante, quiero que entendáis que al hacerlo está siendo tremendamente contracultural. Él se está refiriendo a los esclavos, a los siervos, como entidades con posibilidad de decidir. Hoy en día la esclavitud ha sido abolida, por fortuna, en la mayor parte de los países del mundo, y este pasaje se aplica generalmente a la relación entre empleados y empleadores, o a cualquier relación de autoridad laboral. El mensaje central de Pedro a estos criados o esclavos es que deben someterse a sus amos con respeto, no solo a los buenos y justos, sino también a los difíciles de soportar. ¿Pero qué estás diciendo, Pedro? ¿Pero qué estás diciendo? Y aquí comienza un argumento absolutamente loco para cualquiera que no sea cristiano, pero a la vez increíblemente lógico para todo el que confiesa que sí, que es cristiano. Imagínate que eres uno de estos esclavos y que has abrazado la fe, pero tu amo no. Él te pide hacer algo que va en contra de Dios. Si tú no lo haces, vas a ser azotado, pero si lo haces, estarás desobedeciendo a Dios. ¿Qué debes hacer? Esto se contesta muy fácil aquí, ¿verdad? Eso hay que ver luego a la hora de la verdad. La respuesta de Pedro es que si te abofetean por hacer lo malo, no hay ningún mérito en ello. Pero versículo 20, pero si por hacer lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué? Si por hacer lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Yo me imagino a un pobre hombre, a una pobre mujer, en una situación tan vulnerable como esta, diciéndole a su amo, lo siento, señor, no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Eso ofendería a Dios y no estoy dispuesto a hacerlo. Y me imagino al amo, rojo de cólera, con los ojos saliéndose de las órbitas como si fuera un cangrejo, diciendo, te vas a enterar.
y no tenía derechos y no tenía a quien reclamarle nada. Solo le quedaba temblar. Pues Pedro, lejos de frenar, aumenta y nos lleva hasta el versículo 21, en el que dice: para esto fuisteis llamados. Hombre, a ver, yo no digo evangelio de la prosperidad, pero ¿he sido llamado para ser el saco de boxeo de la ira de un idiota? ¿He sido llamado para algo así? Si puedes elegir, elige no sufrir. Utiliza cualquier medio lícito a tu alcance para no sufrir. Al fin y al cabo, las autoridades humanas son permitidas por Dios para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así dice el versículo 14. Pero estos hombres y mujeres eran esclavos y no podían elegir. Su sufrimiento era totalmente injusto. Pues la imagen no puede ser más vívida. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando vemos la palabra ejemplo, lo que me gustaría que imaginaras en tu mente es tutorial. Tutorial. Jesús te dejó el tutorial en YouTube y te dijo: ahí tienes el tutorial. Imagina que estás perdido en medio de la nieve, tienes frío y no sabes bien por dónde tienes que ir, y de repente ves unas pisadas y dices: por fin, esta es la mía, voy a seguir esas pisadas. Pues esta es la imagen. Dice el versículo: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que Pedro está diciendo es: sigue las pisadas de Jesús, sigue el tutorial de Jesús. ¿En qué consistía el ejemplo de Jesús? Pues versículo 22. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro estuvo muy cerca de Jesús, muy, muy cerca, y además convivió con él de una manera intensísima, en momentos buenos y en momentos malos, y dice que nunca lo vio pecar, nunca lo vio pecar, nunca una mala actitud por estar cansado. Y Jesús trabajaba muy duro y seguramente estaba muy cansado. Nunca ninguna mentira, por alto que fuera el precio. Él estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántas veces no me pasa, no sé si a ti también te pasa, que digo una mentirijilla fácil y rápida y un precio que no tengo que pagar? Cristo soportó el sufrimiento sin pecar, porque confiaba en Dios, y nos está llamando a ti y a mí y a hacer lo mismo. Dice el versículo 23, cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba. ¿Acaso hay algo más humano que eso? Que insultar al que te está insultando, ¿no? Aunque sea por dentro. Y si no tengo nada que perder, ya por fuera. Si tú me estás insultando, yo te insulto. Odiar al que te odia. O amenazar al que te está haciendo daño. Cuando las circunstancias cambien y sea yo el que tenga la sartén por el mango, entonces eres tú el que se va a enterar. Pues Jesús no hacía eso, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso nos da una clave, y es que la mansedumbre radical que tenía nuestro Señor Jesús solo es posible si se confía plenamente en que hay un juez justo que va a juzgar con justicia. Hay un juez justo al que nada se le va a pasar por alto. Hay un juez justo que nos va a llenar de justicia. Hay un juez justo que va a hacer que todos nos saciemos de justicia en algún momento. Los versículos 24 y 25 tienen una reminiscencia brutal a Isaías 53. De hecho, Pedro estaba hablando de Isaías 53 cuando lo cita. Estos esclavos estaban muy familiarizados con el castigo físico. Y si te fijas, de eso trata Isaías 53. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, imagina las llagas, después de los latigazos, fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo hizo por nosotros, por nosotros. La Biblia no dice en ningún lugar que tu maldad sea tolerable. Al contrario, habla de que es digna de castigo y digna de muerte, que tu maldad es digna de miedo y es digna de dolor, que tu maldad es digna de maldición. Pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y lo castigó con toda justicia cuando estaba en el madero. El sufrimiento de Jesús fue sustitutivo. La justa ira de Dios contra el pecado fue satisfecha en el cuerpo de Jesús. Y a ti ahora, en lugar de maldición, se te ofrece paz con Dios. ¿Es eso justo? Pues da igual lo que tú y yo pensemos. Para Dios, por alguna cosa que escapa a mi entendimiento, eso es absolutamente justo. Se puede encontrar consuelo en la idea de que el día del juicio de Dios llegará en algún momento y que nadie que haya hecho mal se va a salir finalmente con la suya. ¿Pero qué de mí? ¿Qué va a pasar con mi propia maldad? La justicia de Dios debería ensañarse conmigo. Si no fuese porque Jesús pagó mi deuda. Fue Él quien la llevó. ¿Lo hizo porque yo lo merecía? No, en absoluto. A Jesús lo crucificamos todos, no solo los 4 o 5 que hubiera alrededor. Tú y yo también crucificamos a Jesús. Yo no era su amigo cuando Él decidió amarme. Yo era su enemigo cuando Él me amó. Y sin embargo, Él me trató con gracia y me trató con misericordia. Y aquí estamos subiendo todavía un escalón más. Y es al deseo de que Dios tenga la misma misericordia que tuvo conmigo con aquellos que me están haciendo daño y que me están tratando de una forma injusta. Ahora estamos muertos a los pecados y vivos a la justicia. Es como si hubiéramos muerto a una vida y hubiéramos resucitado a otra vida diferente, con una escala de valores totalmente distinta, con unos principios absolutamente diferentes. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Eso dice el versículo 25. No estamos solos en nada de lo que vivimos. Sabemos que ni siquiera nuestro sufrimiento escapa al control de Dios y que nuestro sufrimiento tampoco escapa a sus propósitos. Ahora vivimos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres seguir sus pisadas? ¿Ambicionas por encima de todas las demás cosas parecerte a Jesús? ¿Te da igual el precio? ¿Quieres seguir unas huellas, aunque esas huellas lleven donde no quieres ir? Vamos a orar. Padre nuestro, cuando leemos tu palabra, somos conscientes de que ninguno de nosotros somos suficiente para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Somos absolutamente conscientes de nuestra indignidad y de nuestro pecado, Señor, y de que no merecemos en absoluto tu salvación. Sin embargo, tú nos la has regalado, Señor. Te damos las gracias por hacerlo, Señor. Te damos las gracias por haber pagado en nuestro lugar. Y, Señor, ahora pones por delante el intentar imitarte y el intentar ser como tú. Pero no nos dejas solos, sino que estás todo el tiempo con nosotros. Por favor, Padre, te pido que nos ayudes a querer ser como tú cada día, con todo lo que ello implica. Porque ese es el único testimonio real que va a brillar en medio de este mundo y que va a hacer que esa misma gracia que nos alcanzó a nosotros pueda alcanzar a los que tenemos alrededor. Amén.